Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con el evangelista Lucas, que nos lo sigue recomendando nuestra Iglesia Católica Universal para el día de hoy, 2 de septiembre del 2021. Le corresponde el evangelista Lucas 5, del 1 al 11. Quiero invitarlos a que me acompañen a proclamar la palabra de Dios, a elevarle una oración, una plegaria al Dios de la vida, para que sea llenando nuestros corazones, tomando control de nuestra existencia, y que podamos utilizar esta palabra como el verdadero alimento que da vida para alcanzar todos juntos un día el cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de nuestro Dios dice amén. Lucas 5, del 1 al 11, dice así: Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores la habían dejado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes a pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús les dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos, pidamos a Dios la presencia en nuestras vidas. Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándome a través de esta enseñanza, esta reflexión, para que sea yo el primero, Señor, ministrado por tu palabra, para así poder ministrar a mis hermanos y poder reconocer, Padre, que cuando tenemos un encuentro contigo, Padre, sucederán milagros, sucederán cosas maravillosas, poderosas en nuestras vidas. Todo lo que para nosotros a veces, Dios Padre, es imposible, para ti no hay nada imposible. Hoy, Señor, te entregamos nuestro afán, te entregamos nuestro cansancio, te entregamos, Señor, el trabajo del día que no ha prosperado, que no tiene, Señor, resultado satisfactorio. Te entregamos, Señor, la salud, Señor. Te entregamos, Señor, las relaciones de la familia que hoy día se encuentran
amarradas, atrancadas, Padre. Te entregamos, Señor, las finanzas que se encuentran ancladas, Señor, en la bancarrota. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, llegarás a mi vida, Señor, y me harás soltar con el poder de tu palabra, que suelte las amarras, suelte todo lo que me tiene amarrado en esta tierra para poder ir mar adentro y tener una pesca poderosa y maravillosa. Padre, gracias por este momento. Gracias por este encuentro con tu palabra. Gracias por este mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque con tu palabra, Padre, podemos quitar toda cadena, todo cepo que nos mantiene paralizados en el mundo, en la carne y el pecado. Hoy tú vendrás con poder y autoridad. Vas a entrar en el corazón de Simón, Padre, y lo vas a motivar para que junto contigo, al lado tuyo, será más que vencedor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de nuestro Dios dice amén. El título de esta reflexión que hoy les traigo es: no retengas solo la pesca milagrosa. No retengas solo la pesca milagrosa. Retén tu vida. Amén. No retengas solo la pesca milagrosa. Retén tu vida. Este título me lo da la palabra de Dios, porque siempre que escuchamos esta lectura nos vamos y nos enfocamos al momento de la pesca milagrosa, nos enfocamos al momento del milagro poderoso que hace el Señor, y a veces pasamos por alto todos los encuentros, la experiencia de vida que hay con Jesús. Muchos de nosotros vamos a la iglesia, buscamos ir a congregarnos, buscamos a Dios, buscamos a Jesucristo solamente con la mirada en la pesca milagrosa. Por eso yo te quiero invitar hoy que no retengas solo la pesca milagrosa, sino que retén tu vida, lucha por tu vida. Aprovecha el tiempo, aprovecha el hoy y el ahora para ganar tu vida. No solamente estés esperando y buscando al Señor por lo milagroso que puede ser el resultado al final, que venga tu salud, la prosperidad, que venga una restauración en tu familia. Todo eso puede llegar a tu vida, pero lo más importante es la relación con Dios, la relación con su Hijo y la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Yo te invito en esta hora que quites la mirada de los peces, de la abundancia de peces que vas a conseguir. Mira tu propia vida en la palabra de Dios. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Dejemos de solo ver los peces en la lectura. La multiplicación en los peces no es importante, pero lo verdaderamente importante e impactante es el encuentro con Jesús. Pero nosotros nos quedamos solamente con lo importante y descartamos para nuestra vida lo importante y lo verdaderamente impactante, que es el encuentro con el Señor, que es el diálogo con Jesucristo, que es el momento cuando Él llega a nuestra barca sucia, vacía, cansada, desgastada. Es Jesús quien toma la iniciativa y llega a buscarte a ti para sacarte de la fosa, para sacarte del abismo donde te encuentras sin fuerza, sin ganas. Es Jesús quien toma la iniciativa y desde la distancia ve las dos barcas y se acerca porque nota algo supremamente necesario que muchas veces los pasamos por alto. Dice la palabra de Dios: en eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Estaban amarrados. ¿Qué significa, amado hermano, estar amarrado? Amarrado significa, para nuestra situación hoy, es que estaba atado, asegurado. En el sentido moral, estar amarrado es estar encadenado a algo o a alguien. Estar amarrado. Cuando las cosas no
fluyen como esperamos. Simón fue a pescar, un hombre experto en el mar, un hombre experto en ir en la noche a pescar, sabía el lugar donde normalmente habían peces y pasó toda la noche tirando y remando y no cogieron nada. Cuando las cosas no salen bien, verdaderamente nos sentimos amarrados. Nos sentimos amarrados porque no tenemos salida y nos mantenemos anclados a la orilla de nuestra vida y no caminamos hacia otro lugar porque ya lo que conocemos, lo que sabemos llegó al límite y eso nos amarra, eso nos limita. Amén. La invitación hoy que nos trae esta palabra poderosa es que hay en el mar bendiciones sobreabundantes. Hay un mar de bendiciones grandes y poderosas cuando encontramos al Señor. Pero nos enfocamos siempre en el final, en el resultado de lo que yo quiero, de lo que yo busco. Mucha gente va a la iglesia buscando solución en su matrimonio. Mucha gente acude a la iglesia, busca al sacerdote, al obispo, al pastor, al líder espiritual, para que lo ayude en el momento que viven, pero tiene solamente un enfoque en el resultado de la unión, el resultado de la prosperidad, el resultado de la sanación, pero solamente quiere y ve eso como lo único que necesita, pero todos los pasos anteriores, todos los encuentros, las palabras que le lanza el ministro, lo que hoy el pastor te enseña y te va sembrando en tu corazón, te muestra la puerta, el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Pasamos de largo muchas veces por la palabra, porque solo estamos enfocados en la pesca milagrosa. Pero hoy en la palabra nos vamos a dar cuenta que para que venga esa verdadera pesca milagrosa, suceden otras cosas más poderosas, otras cosas más importantes que nos ayudan a retener la vida. Amén. La prioridad de Simón era llevar el alimento a su casa para subsistir. Pero ahora ha encontrado uno que le da la vida y le da vida en abundancia. Aleluya. Nosotros muchas veces nos desgastamos en la vida. Nosotros muchas veces nos conformamos con el diario vivir. Claro, necesitamos conseguir el pan de cada día para llevar a casa, para llevar a nuestros hijos. La palabra nos enseña que Pedro tenía una suegra y por tanto Pedro tenía una mujer y podíamos también imaginar de que tenía hijos, tenía responsabilidades. Al irse a pescar toda la noche y no coger nada, el corazón de Pedro, la mente, su pensamiento estaba enfocado, se encontraba encallado porque no había conseguido nada para llevar a su casa. Él había ido a buscar el mínimo vital, la comida de un día o de 2 días, pero hoy, en el amanecer, cuando la barca está trancada, cuando ya no hay fuerzas para continuar, cuando ya no hay una salida a tu situación, a tu problema, es cuando Jesucristo puede ser grande en tu vida. Es cuando el poder de nuestro Dios te puede levantar y te puede sanar y te puede restaurar. Porque cuando nosotros somos débiles es cuando el Señor es fuerte en nosotros. Amén. Dejemos de vivir para subsistir. Abramos nuestra mente y pensamiento a las cosas espirituales. Simón estaba triste, agobiado, desesperado. Simón estaba, dice en la palabra de Dios, habían bajado y lavaban las redes, renegando dentro de lo más profundo. Pero si yo hice todo bien, pero si fuimos al lugar donde fuimos hace una semana y había un banco donde había muchos peces, conseguimos una carnada buena, esperamos el tiempo que era y no pudimos pescar nada. Estaba pensando tal vez que cuando salió de casa
En la cocina no había nada, nada para comer. De seguro él coge y le dice a la esposa: por la mañana vengo y traeré pescado. Y llegó la mañana y qué decepción, no tenía pescado. De seguro su esposa y sus hijos y su suegra estaban esperándolo en la distancia para que Simón llegara a casa cargado con peces para alimentar a su familia. Pero Simón estaba recogiendo las redes, la lavaba, diciendo: ¿qué le digo a mi esposa ahora? ¿Qué le digo a mi hijo ahora, a mis hijos? No he conseguido nada. La cosa está dura. Pero en ese momento donde está Simón pensando, agobiado, triste, es el momento donde llega Jesús. Dice que Jesús llegó y se subió a la barca de uno que era de Simón. Jesús llega e irrumpe nuestra vida. Jesús llega a nuestra cotidianidad. Jesús llega en nuestro momento angustioso, en el momento de la desesperación, cuando ya nosotros humanamente no tenemos fuerzas. Es cuando es la mejor oportunidad, es el mejor espacio que abrimos en nuestra vida para que Jesús llegue y tome control de todo nuestro ser. Ya Simón no tenía nada que hacer, pero cuando en esa escena que ve que va llegando Jesús, que de seguro lo identificaba, pero Jesús viene y se monta en la barca. Tal vez él pensó: viene a ayudarme a lavar, a limpiar el remo, todo eso. Y Jesús se monta en la barca, y para la extrañeza de Simón le dice que alejara un poco la barca de la orilla. Y es el primer paso de obediencia. Tenemos que caminar en fe. Tenemos que aprender a movernos en el mundo espiritual. Tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu Santo en el momento de angustia, de dolor, desesperación, en el momento en que te encuentres amarrado, anclado, paralizado. Tenemos que dejarnos guiar. Una de las señales que muestran que nos estamos dejando guiar fue el silencio de Simón. Subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Simón en silencio: ya mis fuerzas se fueron, ya no tengo manera de conseguir pesca, de llevar alimento a mi casa. Pero el mismo Jesús que llegó a la barca de Simón fue el mismo Jesús que unos días atrás fue a la casa de Simón y sanó a la suegra que estaba enferma con fiebre. Y tal vez Simón recuerda cuando Jesús le habló a la fiebre y le dijo: sal de ella. Y la fiebre se fue. Hemos escuchado del poder de Dios, hemos escuchado del poder del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dejémoslo actuar, dejémoslo que se desarrolle en nuestro diario vivir, en nuestra propia situación, que hoy estamos afligidos, angustiados. Si ya escuchamos, ya vimos el poder y hoy estás viviendo dificultades, mantente en silencio y en obediencia al Señor. Amén. En obediencia. Y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Y no contestó nada Simón y se alejó. Dice que el Señor se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. En la barca de Simón, en tu vida se quiere sentar el Señor a hablarte de la palabra. Quiere escudriñar tu corazón. El primero que escuchaba a viva voz el mensaje de la palabra era Simón, porque Jesucristo estaba montado en la barca
de Simón y desde la barca le hablaba a la gente a los alrededores, en las orillas, en la costa, pero Simón estaba en la misma barca escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje de nuestro Dios. ¿Estás dispuesto a estar cansado? ¿Usted se imagina un hombre toda la noche trabajando, bregando, tirando, cansado, con hambre, con sueño, desesperado porque no consiguió nada? Y llega Jesús y se monta en tu barca y te dice: aléjate un poco. Vamos a entrar a ese lugar un poco, a ese lugar que te ha frustrado, a ese lugar que no te ha producido lo que tú necesitabas para el sustento en tu familia. Métete un poco más adentro. Y obedientemente lo hizo Simón, y era uno de los primeros que estaba allí escuchando al Señor. Dice que empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Este momento de encuentro con el Señor es importante. No te desenfoques de esta lectura y te saltes a la pesca milagrosa nada más. Hay procesos que tenemos que experimentar de esta palabra. El primer acto de obediencia fue estar en silencio y permitir que el Señor se alejara un poco. Significa que el Señor motivó a Simón a soltar la barca donde estaba amarrada. Así como la amarró, la situación de la vida te amarra, el Señor tiene autoridad para soltarte, para que te sueltes de cualquier atadura, pero Él quiere que tú participes de la bendición, para que tú entiendas el camino de la sanación, de la liberación, de la restauración. Dios lo puede hacer por sí solo, pero necesita que tú entres en la dinámica del reino, que tú entres en la dinámica del milagro, de la situación que Él quiere crear nueva para tu vida. Cuando Jesús le dice que se alejara un poco de la orilla, Jesús estaba montado en la barca. ¿Quién soltó esas amarras? Simón soltó las amarras. Las mismas amarras que había amarrado con tanta fuerza. Las mismas amarras que había amarrado con fuerza porque estaba cansado, estaba agobiado, estaba desesperado, estaba triste. Esas mismas amarras que había amarrado de rabia porque no consiguió nada. El mismo Jesús le dice que se alejara un poco, montado en la barca. Le tocó al mismo Simón acercarse al amarre, y eso que amarró con tanta fuerza que no lo movía nadie de allí, ni un vendaval, le tocó al mismo soltarlo. Porque hay una orden de Dios, hay una orden del Hijo y del Espíritu Santo que quiere meterte en la dinámica del reino para que tú reconozcas en el proceso quién es tu Dios, quién es tu Señor y quién es tu proveedor. Amén. Se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Dice la palabra de Dios que fue un rato largo. Simón ya quería irse a casa de una. Él quería ir a dormir porque estaba cansado. Porque tal vez quería descansar a las 2, pero como no pescó nada en la madrugada a las 2, dijo: me quedo una hora más. Como no pescó nada a las 3 y a las 4, voy a seguir hasta las 6 de la mañana. Y amaneció y llegó en la mañana a la orilla sin coger nada. De seguro tenía sueño y estaba cansado, cansadísimo. Deseaba acostarse en su cama, deseaba descansar los pies, deseaba cerrar los ojos para tomar un receso, para retomar fuerzas. Amén. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Simón quedó en silencio mientras el Señor enseñaba y predicaba. Yo quiero que miremos esa escena. Mientras el Señor le predicaba a todos, había una parte que iba derecho para el corazón de Simón. Esa palabra que iba llegando, iba renovando las fuerzas, iba levantando el ánimo, iba levantando el espíritu, y ya ese cansancio que tenía a primera hora en la mañana se estaba desapareciendo, porque estaba encontrando
un sabor especial en la palabra que el Señor empezó a proclamar, a predicar. Y ya era un Simón más despierto, activo. Y cuando el Señor ya lo ministró con la palabra, lo inyectó con el ADN del reino. Aleluya. Cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Ya el Señor había depositado en ti esa semilla de mostaza, esa fe que es la que nos levanta, esa fe que es la que nos sana, esa fe que es la que nos restaura, esa fe que es la que nos levanta de toda situación en nuestra vida. Amén. Segundo, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. La segunda orden tiene una respuesta de Simón. Tiene una respuesta en el nivel natural. Pero qué bonito es hablar con el Señor de ese problema que tienes, de esa dificultad que hoy estás atravesando en tu vida. Cuando ya has dado el primer paso en fe y viene lo sobrenatural, no entendemos. Habla con el Señor. Simón le respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Un diálogo con el Señor. En ese diálogo se abre el corazón. En ese diálogo se abre el pensamiento. En ese diálogo la voluntad mía se va alineando con la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente Simón le dice: pero si tú lo dices, echaré las redes. Obediencia total. Yo no entiendo, yo no comprendo, yo no sé lo que va a suceder. Yo sé que naturalmente no hay solución. Yo sé que el médico dijo que esa enfermedad es de muerte. Pero si tú lo dices en tu nombre, voy a orar a mi hijo, voy a orar a mi hija, voy a orar por el negocio, voy a orar por la sanidad de nuestra isla, de nuestra tierra. Porque si tú lo dices, Padre, aunque mis ojos estén viendo lo contrario, Padre, aunque mis oídos escuchen que no hay salida, yo, Padre, si tú lo dices, yo voy en tu nombre. Amén. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Este Simón, de la segunda orden, de la segunda instrucción que le da Jesús, no es el mismo Simón que estaba amarrando la barca a la orilla y limpiando las redes. Ese Simón era un Simón destrozado. Él estaba triste, agobiado. Pero en el primer encuentro con el Señor empieza a animarse y a dejarse llevar por el Espíritu Santo cuando el Señor se monta en la barca y le dice: aléjala un poco de la orilla. Cuando ya escucha la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, es la palabra que nos da fuerza, es la palabra que recupera lo perdido, es la palabra que abre visión de reino, es la palabra que nos da el aliento nuevo, la fuerza nueva. Cuando ya escuchó de predicar, de enseñar a Jesús la palabra, en su corazón se movía algo, pero él no entendía qué era. Y el Señor lo manda a remar mar adentro. Y él finalmente le dice: pero si tú lo dices, echaré las redes. Tenemos que saber qué dice la palabra de Dios. Si tú no sabes qué dice la palabra de Dios, tú no puedes actuar en fe. Señor, tu palabra dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Padre, tu palabra dice: yo voy a ti y seré aliviado, seré sanado, seré restaurado. Amén. Si tú no sabes lo que dice la palabra, no te puedes parar sobre la palabra. Cuando Pedro estaba en la barca, el mismo Simón Pedro estaba en la barca, y llegó Jesús caminando sobre las olas y le dijo: Señor, si eres tú, hazme ir a ti. Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar no sobre las olas, caminó sobre la palabra. Aquí es el proceso del llamamiento del Señor a los discípulos. Ya Pedro estaba empezando a caminar sobre la palabra. Tú que estás empezando nuevo en la iglesia, tú que estás empezando de nuevo en tu ministerio, tienes que empezar a caminar sobre la palabra. Tienes que sacar tu escudo de la palabra de Dios cada vez que tienes dificultades y problemas, porque es allí el lugar de tu victoria, en la palabra de Dios. Amén. Entonces,
Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Aquí es donde la gente se enfoca solo en la pesca milagrosa. Pero hay también procesos más importantes que el resultado final. El resultado final fue la pesca milagrosa, que es lo que queda en nuestra retina. Pero hay momentos de encuentro, vivencias con el Señor, intimidad con el Señor. Cuando se monta en tu barca, camina contigo, habla contigo. Eso es más importante que el resultado de la pesca milagrosa. Eso solamente es el resultado del efecto de la comunión con Jesucristo. Amén. Entonces hicieron señas a los asociados que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Jesús estaba en la barca de Simón. Pero si Jesús está en tu barca, tienes que atraer a otros a Jesús. Debemos de atraer a otros a la barca donde está Jesús, a tu vida. Si tú eres ministro, predicador de alabanza, de invocación de Espíritu Santo, si estás en un ministerio en la iglesia, debes atraer a otros a ti, porque tú lo que debes recibir en tu vida y tener es una relación con Dios, y cuando tú lo obedeces a Él, todo lo que tú tocas va a prosperar y estarás a la vista de todo el mundo, y todo el mundo va a ver que tu vida es una vida próspera en el Señor, y todos van a llegar al lado tuyo. Como la barca de Simón estaba Jesús, y Jesús tenía poder y autoridad, y había hecho una gran bendición sobre Simón, sobre la barca de Simón, sobre su vida. Su vida alcanza para iluminar a otros. La vida de nosotros en Jesús debe ser un puente para que otros alcancen también la bendición de conocer al Hijo de nuestro Dios. Dice que al ver esto, Simón se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Cuando Simón descubre a Jesús, se da cuenta que él es el Hijo de Dios. Y si se sintió pecador, nos sentimos poca cosa delante del Rey de Reyes. Todos los domingos que vamos a la iglesia, al encuentro con el Señor, tenemos que sentirnos miserables para que nuestra miseria se una a su corazón y podamos nosotros ser llenos verdaderamente del Espíritu Santo de nuestro Dios. Tenemos que reconocernos pecadores, no importa en el nivel que te encuentres, pecadores del Señor, del mundo, la carne y pecado, pero con la presencia de Él nos basta, su gracia nos basta. Amén. Santiago y Juan le pasó lo mismo. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida se llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El Evangelio de Lucas es más explícito en el llamamiento de Simón Pedro, de Santiago y de Juan. Tiene una trama muy importante, pero que no se pierda de nuestra vista. Todos los hechos relevantes, importantes e impactantes de este encuentro del llamamiento del Señor. No nos quedemos como aquellos que solo esperan que les vaya bien y cuando les va bien se apartan del Señor. El Señor quiere una relación íntima con Él, así como Simón la estableció. Y por haber establecido, por haber obedecido la primera vez en soltar esas amarras, por haber obedecido en alejarse un poco más de la orilla, por haber escuchado su palabra, por haberse dejado ministrar del Señor, su corazón estaba listo, estaba disponible. Él lo manda a llevar la barca mar adentro y obedece. Tenía dudas como tú y como yo, pero se paró sobre la palabra. Vamos a pararnos sobre la palabra, que es la palabra que da vida y vida en abundancia. Padre, gracias en esta hora te doy, Señor, porque tú eres un Padre de misericordia, un Padre de amor, Señor, que siempre se sube a nuestra barca, a nuestra miseria, Padre. Nosotros, Señor, andamos desesperados, angustiados por el diario vivir. Y a veces, Señor, estamos frustrados, cansados, agobiados, desesperados, Señor.
porque no tenemos para dónde ir, no tenemos esperanza. Pero cuando estamos así, Señor, somos verdaderamente, Señor, disponibles para ti, porque nuestras fuerzas se fueron y es cuando tú eres fuerte en nosotros. Padre, bendice a cada hermano que escucha esta enseñanza, que cada hermano pueda empezar a caminar en tu presencia, Padre, que empecemos a caminar con obediencia, que empecemos a reconocer tu voz en medio de las dificultades y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y que hoy, Señor, ese problema que me aqueja, yo lo pueda enfrentar contigo, Padre, acercándome un poco más al problema. Donde no había salida, tú me vas a llevar allí y me vas a conducir, porque quieres que yo también sea parte de esa bendición. Padre, que yo sea como Simón, Padre, que también lance las redes en mar adentro. En el nivel espiritual, Padre, pueda ser yo arriesgado, atrevido, Padre. Que no tenga miedo a arriesgarme porque voy parado sobre tu palabra. Y tu palabra es la que da vida, tu palabra es la que crea, tu palabra es la que renueva, tu palabra es la que sana, Señor. Padre, bendice a cada hermano en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, fortaleciéndonos. Y que cada uno de nosotros reconozca su miseria. Reconozca que somos pecadores delante de ti. Y que tú moriste, Padre, en la cruz por nosotros. Y que nosotros no merecíamos eso. Pero que tú, por tu gracia, por tu amor, Señor, derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Y tú no quieres que ninguno se pierda. Por eso tú iluminas los corazones de aquellos que te aceptamos, para que a través de nosotros, Padre, podamos iluminar a los otros hermanos que están en las otras barcas alrededor nuestro. Para que vean que que estás vivo en medio de nosotros. Para que se acerquen a nuestras barcas, para que también alumbren y tengan la bendición que tú has declarado en tu palabra para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de nuestro Dios dice, amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Le habló su hermano el laico Andrés Avelino Mesa Villarreal, de la Iglesia Católica Universal de la parroquia San Francisco de Asís, de la isla de San Andrés. Muchas, pero muchas bendiciones. Amén.